Tiene la palabra el diputado Carlos Raimundi. Bueno, gracias, presidenta. Muy breve, tratar de responder a algunos argumentos. El primero es que escuché de algún diputado cómo se puede discutir algo tan estratégico en un plazo tan breve. Y a mí siempre me llama la atención eso de calificar o considerar al debate parlamentario como un compartimiento estanco y sacarlo del contexto de un tema en el cual, desde que se establecen los primeros contactos y los primeros acuerdos estratégicos entre el presidente Néstor Kirchner y el presidente Hu Jintao, que hoy señalaba el diputado Heller, han viajado a China 3 veces los presidentes de la nación y ha habido decenas de misiones comerciales, visitas de empresarios, rondas de negocios, visitas universitarias. Es decir, que esto forma parte de una relación que se viene sosteniendo en el tiempo y de la cual el Parlamento es una de las partes, pero es un tema que ya se venía trabajando con mucha intensidad en la sociedad argentina durante la última década. Segundo punto, señora presidenta, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un país que representa el 20% de la población mundial, que ha crecido a un promedio de 10 puntos en el último cuarto de siglo y que de los casi 200 países que integran las Naciones Unidas, con 130 países, China es el primer socio comercial. Pero a todo esto quiero agregar un dato más. De esos 130 países, no hay uno solo, no hay uno que tenga superávit en materia de comercio industrial con China. Desde el living hasta el baño, el escritorio o el garage de una casa de familia en el último rincón de cualquiera de esos 130 países hay un producto industrial importado de China. Por lo tanto, puesto en contexto, el planteo del intercambio industrial, de la primarización, del valor agregado, hay que ponerlo en el marco de las dimensiones del país del cual estamos hablando, no de la debilidad negociadora de nuestro país. Es todo lo contrario, porque el déficit que nosotros tenemos con China lo tenemos sin los acuerdos. Es al revés, los acuerdos lo que tratan es de crear caminos para equilibrar las partes más desequilibradas de esa relación, que no derivan de la debilidad de la Argentina, derivan de las dimensiones de un monstruo económico que ha modificado la ecuación del poder económico mundial en el último lustro, en el último cuarto de siglo, señora presidenta. Tercer punto, ¿cómo se crea empleo? Se crea empleo con un anexo de reciprocidad en un tratado o invirtiendo para construir 2 centrales termonucleares y para seguir construyendo 2 centrales hidroeléctricas que en el interconectado nacional van a ampliar en más de un 10% la oferta energética. Esa energía hay que dársela a tasa subsidiada a las industrias argentinas y son las industrias argentinas las que van a crear empleo. Industrial, no primario. ¿Cómo se crea empleo? Duplicando en 4 años el presupuesto de la investigación en ciencia aplicada del CONICET, señora presidenta. ¿Cómo se crea empleo? Se crea empleo no por un anexo en un tratado, se crea empleo creando una correlación de fuerzas a nivel mundial en los organismos internacionales que le permitan a la Argentina fortalecer su posición con los fondos buitre, no entrar en crisis de financiamiento y utilizar ese dinero para medidas anticíclicas y proactivas para fomentar la producción industrial. Tanto es así que los gremios industriales más importantes de la Argentina, de los cuales tenemos representantes en este Parlamento, no solamente que no han dicho una sola palabra de crítica a estos acuerdos, sino que los han aplaudido.
Escuché a un diputado hablar de la necesidad de planificación estratégica, pero desde luego, señora presidenta, inclusive nombró que la última planificación fue del gobierno de un buen presidente, que fue Arturo Illia. Pero el problema es construir poder político, señora presidenta, construir fortaleza estatal, construir sinergia con el sector privado, porque si no, el plan estratégico con un gobierno que no dura no tiene ningún sentido. Por lo tanto, apliquemos un poquito el principio de realidad. Escuché a otro diputado decir solo a cambio de reservas. Y insisten con el tema de las reservas. Mire, el tema de las reservas hay que verlo, a mi modo de ver, desde dos puntos de vista. Si uno lo mira desde la lógica del sistema financiero internacional vigente, es una debilidad. Pero si uno lo ve desde la disputa por hegemonía de monedas en una nueva ecuación del comercio internacional, formar parte de un grupo de países, como fue mencionado hoy también por el diputado Heller, donde el propio Brasil, que no tiene el mismo problema que nosotros en materia de reservas, pero que firma los swap, o en un acuerdo con Rusia para que el comercio bilateral no sea hecho en dólares, sino en otra moneda de clearing, y que la Argentina forme parte de ese proceso, no debe mirarse desde una debilidad, sino se lo tiene que mirar desde un nuevo eje geopolítico internacional. Los chinos están financiando al sur de Nicaragua un canal interoceánico que va a dividir el comercio y disputarlos a la par con el comercio internacional que pasa por el Canal de Panamá. En ese contexto geopolítico internacional hay que medir este acuerdo, señora presidenta. Y lo último, por supuesto que quedan más cosas que podría insertar. Diputado, se agotó Lo el último, tiempo. Yo no me siento autorizado para decir que China es un sistema político que no nos da garantías, porque me gustaría tomar algunos indicadores para medir cuáles son los sistemas políticos más confiables en el mundo. Podría medir en términos de quiénes son los que matan más inocentes en el mundo, los que más proveen de armas en el mundo, los que peor tratan a los detenidos en el mundo, Gracias, etcétera, diputado. señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Diputado Carlos Raimundi tiene la palabra. Bueno, gracias, presidenta. Muy breve, porque la verdad es que a mí me resulta muy difícil establecer una línea argumental de la oposición sobre la cual basar un análisis, y uno, diga lo que diga, no va a servir para modificar las opiniones vertidas, porque hay una presunción anterior al debate de oponerse. Es decir, es muy difícil encontrar un nivel de razonabilidad en las posiciones, porque el recuento cronológico es decir y reclamarle al gobierno que tiene que modificar la ley de inteligencia. Cuando el gobierno toma la decisión política de modificar la ley de inteligencia, se hace una conferencia de prensa para expresar que se rechaza el proyecto con anterioridad a que el proyecto es presentado. Por lo tanto, se clausura el debate. Pero resulta que después se oponen porque no tuvieron tiempo de debatir. En el lugar donde se podía debatir, que son las comisiones, no asisten. Y después vienen al recinto, que es cuando ya el dictamen está hecho, y proponen modificaciones. Entonces, señora presidenta, es imposible. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir nuestra propia línea argumental y actuar con la fuerza de los hechos, porque es muy difícil encontrar un plano de razonabilidad. Porque, fíjese, ¿a dónde nos conduce decir que está mal no haberlo hecho antes y ahora también está mal hacerlo? Nos conduce a un callejón sin salida. Entonces, señora presidenta,
yo lo comparo esta actitud con los cambios que se presentaron en las reuniones del Senado, porque la verdad que esta ley, este proyecto, recibió muchas modificaciones que habían surgido de un organismo que tenía originalmente muchas críticas. Era muy crítico, es decir, compartía la mirada filosófica del cambio, pero era muy crítico respecto de la redacción del proyecto. Y cuando los aportes se hacen desde la buena fe, desde la intención de mejorar el proyecto, no de sacar ventaja de la oposición absoluta, se consiguen esos cambios. Se consiguen esos cambios. Entonces, es muy hipócrita decir que uno quiere modificar algo, pero ausentarse de los ámbitos donde tiene la posibilidad de hacerlo. Y el proyecto ha mejorado mucho, señora Presidenta, porque la redacción que define la inteligencia militar y la distingue de la inteligencia interior, la reducción de los plazos para la desclasificación de los archivos, las distintas categorías de confidencialidad de la información. Es decir, yo creo que en muchos aspectos la ley mejoró su calidad a partir de una crítica anterior y propuestas hechas desde la buena fe y no desde la mala fe, desde la hipocresía, desde el cinismo. Además, señora Presidenta, no se puede hablar de cosmética cuando hay un cambio muy fuerte en la restricción que marca este proyecto de la autonomía que históricamente tuvo el personal de la Secretaría de Inteligencia, porque agrava las penas y porque concentra toda la actividad en la autoridad política y constriñe la autonomía del personal que no puede actuar con independencia y por lo tanto rompe ese entramado autónomo, extorsivo de un poder como que se construía un Estado dentro de un organismo del Estado, y eso cambia radicalmente con la redacción del proyecto. Pero claro, si no se quiere admitir y después eso se dice que es maquillaje o cosmética, es imposible encontrar un nivel de razonabilidad porque lo plantea la redacción del propio proyecto. Pero si ni siquiera de esa manera se puede perforar esa línea indestructible de la oposición, nos resulta muy difícil. Un par de cosas finales, señora Presidenta. No sin antes decirle que algunas de estas diferencias surgen porque tenemos diferencias conceptuales muy profundas. Es decir, una misma frase puede ser interpretada de maneras distintas dependiendo del punto de vista que se la mire. Yo, si tomara a secas una de las frases de un diputado preopinante, podría compartirla en abstracto, decir, de ese lugar donde se encuentra lamentablemente el cuerpo del fiscal fallecido, surgen excrementos muy grandes. Yo podría compartirlo. La diferencia es que yo asocio esos excrementos con la actividad de la Embajada de los Estados Unidos y de los servicios israelíes, que eran para los cuales ese fiscal había trabajado en vida para poder finalmente hacer su acusación contra la Presidenta de la Nación. Por eso no hay un giro del Gobierno Nacional, señora Presidenta. ¿Por qué? ¿Por qué hay una continuidad? Porque lo que marca el hilo conductor, lo que marca la línea de continuidad, es la recuperación de la conducción política de distintas áreas fundamentales de la vida nacional. Recuperación política de la idea de memoria, verdad y justicia.
recuperación de la conducción política del endeudamiento nacional y de la política económica, recuperación de la aerolínea de bandera, recuperación de la conducción política sobre la política energética, recuperación de los ferrocarriles, recuperación del Banco Central de la República Argentina y ahora recuperación de esa área tan sensible y para la cual hay que tener una gran valentía, que es el área de la inteligencia nacional, que cruzó distintos gobiernos, pero que hay una diferencia cualitativa entre este gobierno y los demás. También fue cruzado, también fue cruzado. ¿Dónde está la diferencia que tiene el coraje y la decisión política de romper ese entramado de autonomía que se había creado al interior de la inteligencia? Y lo último que digo, que también está explícitamente dicho en el proyecto, es que cuando en el mundo hay una línea de tratamiento de los temas de la inteligencia donde el espionaje le está ganando a las libertades y a las garantías democráticas, en el proyecto argentino venimos del espionaje y vamos hacia la protección de la sociedad respecto del crimen organizado. En la Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, el tratamiento de la inteligencia hace que se le gane terreno a la identificación de la inteligencia con el espionaje interno y se pase al paradigma de la inteligencia como protección de la sociedad y del Estado de los delitos más complejos. Por todas estas razones es que fundamentamos nuestro apoyo al proyecto de ley de inteligencia. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.